mis lindas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy les vengo, después de mucho tiempo, lo sé, con un tutorial de YB que le va a hacer perfecta compañía a Coraline, que ya la tengo en mi canal. Hace mucho tiempo ya la tengo acá. Y bueno, he decidido hacerle la parejita a Coraline con el pequeño YB. Y como siempre aquí tengo dos modelitos, uno chiquitico y otro grande. Sepan que los dos están hechos con el mismo patrón, de la misma manera, pero pues lo único que cambió aquí fue el hilado y el tamaño del ganchillo. Y antes que me pregunten, porque siempre me preguntan, este grande mide 24 centímetros de la cabeza a los pies, y este chiquitico mide 15 centímetros, igual de la cabeza a los pies. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Bueno, el ganchillo y el hilado. Este chiquito lo tejí con un ganchillo de 1,5 para acá, y este grande, que es el que vamos a estar haciendo en el tutorial, lo tejí con un ganchillo de 2,75. De ahí también obviamente el tamaño de cada uno. El chiquito lo tejí igual con un algodón 8-3, es mucho más finito que el algodón común, porque está conformado de 3 hilitos, y lo tejí con un hilado 8-6, que es este que está aquí, que es el doble de grueso de porque está conformado por 6 hilitos. Entonces, bueno, esa es la diferencia de cada uno. Este está hecho con 8-6 y este con 8-3. Es el mismo patrón, la misma forma de construcción. Lo único que cambió fue lo que le acabo de mencionar, el hilado y el ganchillo. Bien, en cuanto a materiales, pues vamos a usar hilaza de algodón. Es un hilado 100% de algodón en colores, un azul. Para este chiquito yo usé como un azul piedra, y para este grande usé como un turquesa, pero cualquiera que ustedes usen para el pantalón va a estar bien. Vamos a necesitar gris perla para hacer las rayas de la chaqueta. Vamos a necesitar color negro para hacer la camisa y la chaqueta, y vamos a necesitar color arena para hacer la piel. Vean que vuelve como un poquito oscurito, entonces decidí usar como un color arena para el tono de piel. Para el cabello voy a usar esta lana que se llama, aquí en Argentina se llama bouclé o astracán. Este mismo nombre se lo conoce en prácticamente todos los países que yo he buscado, se le conoce igual, se llama bouclé porque está conformado por un mechón hecho de bucle, y es 100% acrílico. También lo he visto que se le conoce como astracán, pero al final es lo mismo. La composición es 100% acrílico, y lo usé tanto para el chiquito como para el grande. Usé el mismo hilado y usé un ganchillo de 5 milímetros. Esto para nada más tejer el casco que conforma el pelo. Aquí, estos son alfileres, pero bueno, el casco que conforma el pelo lo usé con este hilado y con este ganchillo para los dos. No intercambié el número de ganchillo para ninguno, porque el casco está hecho de la misma manera en los dos. Ya cuando hacemos el cabello les explicaré mejor. Pero bueno, sí, si no tienen un hilado similar, pueden usar un acrílico que sea bastante gruesecito, porque lo que queremos es que abrirle, ¿no?, las hebras para que quede así como más despelucado. Así que vi idóneo para ese propósito. El ganchillo ya les dije, lo usé con 1,5 milímetros y con 2,75. Otros materiales son ojitos de seguridad. Aquí usé 12 milímetros y aquí usé unos de 8 milímetros. Aguja lanera, tijera, marcadores de puntos, relleno y algo para echarle un poquito de rubor en las mejillas. Aquí yo usé tiza hecha polvo. Y esos serían todos los materiales para comenzar a tejer a nuestro YB. Vamos a comenzar a tejer los brazos primeramente, y luego pasamos a las piernas, para luego tejer el torso, unir los brazos y tejer la cabecita. Luego vendría el cabello y por último la chaqueta.
Entonces, bueno, vamos a comenzar y espero que me acompañen en esta gran aventura. Bien, vamos a comenzar a hacer los brazos, y para la mano voy a comenzar con este gris cemento, que es un poquito más claro que un negro. Aquí tengo un negro y miren la diferencia, y mi ganchillo. Entonces vamos a comenzar montando 6 puntos bajos en un anillo mágico. Para hacer el anillo mágico agarramos la hebra, le pasamos sobre el dedo, introducimos el ganchillo, agarramos la hebra y la sacamos, hacemos una cadenita y ahí está el anillo mágico. Entonces vamos a hacer dentro del anillo mágico 6 puntos bajos, ¿no? Montamos ahí dentro 6 puntitos y ahora voy a cerrar un poco el anillo. Ahora vamos a trabajar en espiral, o sea que no vamos a unir con punto deslizado. Ahora vamos a hacer para la vuelta 2 una secuencia de 2 puntos bajos, aumentos, 2 puntos bajos, aumentos. Y vamos a terminar con 8 puntos bajos. Entonces hacemos una y 2, y en el tercer puntico un aumento. Y voy a volver a repetir esta secuencia hasta terminar la fila. Y ya terminé de hacer la vuelta 2 y yo voy a marcar el primer punto. Yo suelo siempre marcar el primer punto con una hebrita. No lo marco con marcador ni nada, sino con una hebrita, porque así evito que le salgan hoyitos y no tengo que estar quitando y poniendo el marcador a cada rato. Bueno, entonces lo que sigue van a ser 3 vueltas de 8 puntos bajos, o sea, vamos a tejer un punto sobre cada punto para un total de 3 vueltas más, y nos vemos cuando termine de hacer la vuelta 5. Bien, aquí ya hice mis 3 vueltas más de 8 puntos bajos. Me falta el último para completar la vuelta, pero en este último punto, que sería el octavo, voy a cambiar de color a negro. Entonces, sin cerrar el punto, cojo mi hebra color negro y termino de cerrar el punto. Y en la vuelta sexta lo que vamos a hacer son 3 puntos bajos, aumento, 3 puntos bajos, aumento, y vamos a terminar con 10 puntos bajos. De una vez voy aprovechando y voy escondiendo la hebra dentro del tejido. Tenemos una, dos y 3. Yo había cortado la hebra gris, así que por eso no se ve. Y ahora hacemos un aumento en el cuarto punto. Y ahora vamos a repetir esta secuencia una vez más hasta terminar la vuelta. Bien, ahí terminé de hacer esta sexta vuelta, y para la séptima voy a hacer 10 puntos, pero agarrando la hebra trasera. Entonces no agarro las 2 hebras, que sería esto, sino que voy a anclar punto nada más en la hebrita de atrás. Ahí como está en negro no se puede apreciar bien, pero solo voy a agarrar la hebra que está detrás, que también es conocida como back loop only o blow, o hebra trasera. Entonces en esta vuelta voy a hacer 10 puntos bajos por hebra trasera. Ahí ya tengo bordados mis 10 punticos por hebra trasera. No sé si ahí se puede apreciar la hebra que queda de la hebra delantera, que sería esta. Ahora, en vez de tejer, lo que vamos a hacer es bordar las rayas que tiene YB en el guante. Entonces voy a utilizar un hilo de bordar, o puede ser el mismo hilo con el que ustedes usaron para tejer, y lo deshilachan para que quede no tan grueso. En este caso voy a usar este, que es como un perle, que es delgadito, para que la línea quede
no quede tan gruesa. Bueno, entonces vamos a bordar, simplemente vamos a bordar 3 líneas por el lado del frente de el lado de por este último punto. O sea, este es el último punto, vamos a bordar por el frente, que sería este. Entonces salimos por los puntos de abajo. Realmente no importa por qué punto, lo importante ahí está. Salimos por ahí y luego nos vamos hacia arriba, hacia el punto que quede como más derechito, y introducimos la aguja en la fila del cambio de color entre gris y negro. Entonces nos vamos por ahí y salimos por el punto del lado, así. Ahí bordamos una línea y volvemos a hacer lo mismo. Nos metemos por el punto de al lado de este primer punto y salimos por el de al lado. Ahí está. Y por último nos vamos para acá arriba y salimos por dentro del brazo. Y aquí están las 3 líneas para simular el esqueleto del guante de Wiley. Ahora simplemente vamos a hacer un nudito, tratar de hacer un nudito por aquí adentro y cortar, y retomamos el tejido desde donde lo dejamos. Bien, ya aquí corté el hilito de bordar y vamos a seguir tejiendo, y lo que vamos a hacer serán 9 vueltas de 10 puntos bajos sin aumento ni disminución. Así que vamos a hacer un punto sobre cada punto hasta completar 9 vueltas más, y en total vamos a tener 16 vueltas en total, contando desde aquí 16. Entonces nos vemos cuando termine de hacer la vuelta 16. Bien, aquí ya tengo mis 9 vueltas de 10 puntos. Ahora vamos a hacer la vuelta 17, y para la vuelta 17 vamos a disminuir. La secuencia sería 3 puntos bajos, disminución, 3 puntos bajos, disminución, y vamos a tener en total 8 puntos bajos. Entonces hacemos 1, 2 y 3, y para la disminución yo siempre hago disminuciones invisibles, y para eso meto ganchillo en la hebra delantera y siguiente en la siguiente hebra delantera, y cierro el punto. Ahí ya hice mi disminución, solo que en negro no se puede apreciar mucho. Pero bueno, aquí vuelvo a hacer 3 puntos bajos, 1, 2 y 3, y vuelvo a hacer una disminución. Y ahí quedé con 8 puntos bajos. Ahora lo que voy a hacer es cortar la hebra y voy a rematar la hebrita del brazo. Sacamos la hebra, sacamos el marcador y voy a dar el remate a este brazo. Aquí enhebro la aguja y voy a introducir la aguja no en el primer punto, sino en el segundo punto. Introduzco la hebra por ahí y luego introduzco otra vez la aguja por el punto desde donde salió, que sería el último punto. Solo que en negro no se puede apreciar bien, pero bueno, es un remate invisible como siempre lo vengo haciendo. Un remate de punto de toda la vida. Entonces bueno, salimos por aquí, terminamos de esconder la hebrita ahí y terminamos de cortar esta hebra.
Y ahí tenemos nuestro brazo. Ahora vamos a hacer el borde de esta parte de aquí. Entonces, para eso vamos a introducir el ganchillo y a prender hebra en la primera hebrita que nos quedó acá, de la primera hebrita que nos quedó de la vuelta 6. Anclamos hebra negra y subimos con 2 cadenas. Ahora vamos a hacer un punto medio alto o media vareta en cada hebra que nos quedó de la vuelta 6. Aquí nos quedó 10 hebras delanteras. Entonces vamos a hacer 10 medios puntos o medias varetas o medio punto alto, como lo conozca. Ahí ya hice uno. En el siguiente hago el otro y voy escondiendo también esta colita dentro del tejido, ¿no? Ahí tengo 2. Tomo la lazada para hacer el punto medio alto y saco todas las lazadas a la vez. Entonces voy a hacer esto hasta completar 10 medios puntos altos hasta llegar a acá. Bien, aquí ya terminé de hacer mis 10 puntos medios altos o medias varetas y lo que voy a hacer es unirlo al primer punto con punto falso. Entonces aquí yo no uní con punto deslizado, sino que voy a cortar la hebra y voy a sacar por el punto. Aprovecho y antes de cerrar voy a cortar esta hebrita que quedó ya bien escondida dentro del tejido y simplemente la corto. Ahora esto lo bajo para que quede así y no se vea el cambio de color entre el gris y el negro. Y voy a enhebrar una aguja, que ya la enhebré, y lo que voy a hacer es introducir la aguja por el primer punto que tejí, no las 2 cadenitas de subida. Lo que pasa es que con negro es difícil de ver, no en las 2 cadenitas de subida, que eso yo nunca lo cuento como punto, sino en el primer punto propiamente medio alto. Ahí aprieto y vuelvo, es como lo que hice aquí, pero para hacer el junte, para ya rematar, ¿no? Lo uno y vuelvo a introducir la aguja por el mismo punto desde donde salió. Ahí. Y aprieto. Esto a veces queda como escondido el punto, pero lo saco. Y listo. Y simplemente meto por otro punto y salgo por arriba para ya terminar de esconder la hebra. Ahí está bien escondida y apretada y nada, simplemente recorto el excedente. Y así nos queda el bracito. Vamos a hacer el otro brazo de la misma manera, solo que con la diferencia de que no vamos a cortar la hebra. Vamos a dejar la hebra larga sin hacer este punto, esta unión que hice aquí. Nada más vamos a hacer esa unión en el primer brazo. En el segundo vamos a dejar la hebra larga. Entonces, bueno, hagan otro brazo igual y vamos a comenzar con las piernas para hacer después el cuerpo. Ok, entonces vamos a comenzar a hacer el zapato para la pierna. Y con nuestro hilo en color negro vamos a comenzar haciendo, como siempre, un anillo mágico, que yo lo hago haciendo un buclecito y agarrando la lazada y pasándola por dentro de ese bucle y sacándolo con el ganchillo. Ahora vamos a hacer 6 cadenas. Hacemos 1, 2 y 6 y tenemos nuestras 6 cadenas y vamos a comenzar a partir de la segunda, que esta es la primera
y esta sería la segunda. Ahí vamos a comenzar a hacer nuestro primer punto bajo. Introducimos, agarramos lazada y hacemos nuestro punto bajo. Vamos a hacer 4 puntos bajos. Ahí hicimos 1, 2 y 4. Ahí tenemos 4 puntos hechos y nos queda una cadena. Ahí en esta misma cadena vamos a hacer 3 puntos bajos ahí mismo en esa cadena. Entonces hacemos el primero en esta misma, vean que voy a introducir el ganchillo en la misma cadena. Hacemos el segundo y luego hacemos el tercero ahí mismo. Y luego vamos a hacer en la base de los puntos o la base de las cadenas que ya habíamos hecho antes. Ahí vamos a enganchar los próximos puntos que vamos a hacer. Entonces voy a hacer 3 puntos bajos ahí en esas cadenas. 1, 2 y 3. Hacemos 3. Y de una vez voy escondiendo esta hebrita conforme vaya tejiendo. Hago 1, 2 y 3. Y me debe quedar a lo último una última cadena. Pasa que no se ve porque está negro, pero aquí me queda una última cadenita. Ahí voy a hacer un aumento, o sea, 2 puntos bajos ahí mismo. Ahí hice 2 y así queda la base. Ahora vámonos para la segunda vuelta. Aquí en el primer punto que hice, que es este que está aquí, voy a hacer un aumento, o sea, 2 puntos bajos en el mismo punto. Hago 1 y 2. Y como siempre yo voy a marcar mi primer punto que hice, que es este de aquí. El primer punto de esta vuelta lo voy a marcar con un pedacito de hebra. De esta manera. Simplemente para que no se me pierda y sepa que ese es el primer punto. Entonces hice un aumento que fueron 2 puntos en un mismo punto. Ahora voy a hacer 3 puntos bajos en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Luego voy a hacer 3 aumentos, o sea, en los próximos 3 puntos que se me presentan voy a hacer 2 puntos bajos en cada uno de esos 3 puntos, haciendo 3 aumentos. Aquí se me escapó. Hago 1, 2. Aquí ya hice 3 aumentos para dar la curva a la suela. Ahora voy a hacer 3 puntos más en cada uno de estos puntos siguientes. Y en los últimos 2 puntos que me quedan, que son estos dos, 1 y 2, voy a hacer un aumento en cada uno, o sea, 2 aumentos en total. Hago 1 y 2, que es mi primer aumento, y ahora viene el segundo aumento. 1 y 2. Y así está. Para esta vuelta, que es la segunda, nos debería quedar un total de 18 puntos bajos. Ahora para la tercera vuelta vamos a trabajar 18 puntos bajos, un punto sobre cada punto, pero tomándolo desde la hebra de detrás. Usualmente cuando tejemos agarramos las 2 hebras, pero para esta vuelta solo vamos a agarrar la hebra de detrás y vamos a hacer simplemente un punto sobre cada punto para un total de 18 puntos bajos. Bueno, aquí ya terminamos nuestra tercera vuelta y vean que ya va agarrando forma el zapato. Aquí recuerden que eran las cadenas frontales que quedaron, las dejamos así. Y vamos a hacer la cuarta vuelta, que simplemente para esta vuelta vamos a hacer un punto sobre cada punto,
pero sí agarrando desde las 2 hebras como normalmente trabajaríamos, y simplemente vamos a hacer un punto sobre cada punto para un total de 18 puntos bajos. Bueno, ahora así tenemos nuestra cuarta vuelta. Ahí se va formando ya cada vez más la forma del zapatito. Ahora en esta vuelta siguiente vamos a hacer disminuciones. Lo vamos a hacer por este extremo o por este lado como del óvalo que se va formando, para ir formando la formita del zapato. Así que para esta quinta vuelta lo que vamos a hacer van a ser 6 puntos bajos, 3 disminuciones y 6 puntos bajos. Comenzamos haciendo 6 puntos bajos. Ahora vamos a hacer las disminuciones. Si ustedes sabrán de mis anteriores tutoriales, yo suelo trabajar las disminuciones invisibles. Esto es, agarro solo la hebra frontal del siguiente punto y sin agarrar lazada, agarro la hebra frontal del siguiente punto. Ahora sí, agarro lazada, paso por esas 2 hebritas, saco y hago mi punto bajo. Tengo que repetir esto 2 veces más para un total de 3 disminuciones, ¿no? Ahí hice la segunda, ahí ya hice mis 3 disminuciones. Ahora simplemente voy a hacer un punto sobre cada punto de lo que me resta, que serían 6 puntos bajos. Y listo. Así nos queda nuestra quinta vuelta. Vamos a terminar al final con 15 puntos bajos. Y bueno, así queda. Aquí terminamos de hacer nuestra quinta vuelta. Ahora para la sexta lo que vamos a hacer es disminuciones. Vamos a hacer 3 puntos bajos, disminución, 3 puntos bajos, disminución, 3 puntos bajos, disminución. Y nos va a quedar en total 12 puntos bajos. Bueno, y así nos quedó después de las disminuciones. Vean que va cerrando cada vez más el círculo. Y terminamos con 12 puntos. Ahora, para la vuelta 7, simplemente vamos a hacer un punto sobre cada punto. O sea, 12 puntos bajos sin ningún aumento ni ninguna disminución. Y bueno, así nos quedó o nos va quedando nuestro zapatico. Ahora, para nuestra octava vuelta, vamos igual a hacer 12 puntos altos, pero agarrándolo de la hebra de adelante. En vez de la de las 2 a la vez, como haríamos, vamos a agarrarla solo por la hebra de delante y vamos a hacer un punto sobre cada punto para un total igual de 12 puntos bajos, pero solo, como ya les dije, por hebra delantera. Y listo, así nos queda nuestra octava vuelta. Vean que va creciendo ahora. Y vean que las hebritas que no tejimos quedan como ahí abajito. Ahora lo que vamos a hacer antes de cortar hebra es rellenarlo un poco, ¿no? Siempre es bueno ir rellenando a medida que uno va trabajando para que sea más fácil después. Yo este amigurumi no le voy a meter alambre ni nada de eso. Simplemente va a estar relleno de algodón. Y listo, no va a llevar nada de alambre. Y listo. Aquí quedó como muy relleno. Vamos a bajarlo porque después no vamos a poder hacer el siguiente paso. Y bueno, así queda. Ahora podemos cortar un poquito hebra. Así nos queda. Ahora vamos a usar hilo como de este color arena para hacer la parte
de la parte de la pierna, ¿no? Vamos a ubicar, aquí se ve, no sé si se puede apreciar bien, pero aquí abajito nos quedaron las hebras traseras que no tejimos, a ver si ahí se puede ver, que no tejimos de la vuelta anterior. Así que de ahí vamos a prender hilo para hacer esta vuelta. Ahí está. Vamos a prender hebra en color arena. Ahí. Y hacemos una cadenita. Entonces, para esta vuelta lo que vamos a hacer son 2 puntos altos, una disminución, 2 puntos altos, una disminución y 2 puntos altos, una disminución. O sea, una secuencia de 2 puntos altos, una disminución por 3 veces. Entonces hacemos una ahí. Recuerden de la parte delantera, de la parte trasera de estas hebritas que están como aquí adentro. Ahí. 2. Y en siguiente tenemos que hacer una disminución, que como es una, estamos desde la hebra de atrás, simplemente introducimos el ganchillo, agarramos la lazada, sacamos, ya tenemos 2 hebras encima del ganchillo, volvemos a introducir en el siguiente, agarramos lazada, ya tenemos 3 trenzas o lacitos encima del ganchillo, agarramos otra vez y sacamos. Ese es un punto, una disminución normal, no es una disminución simple, invisible, perdón. Y bueno, simplemente vamos a hacer esto 2 veces más, 2 puntos bajos, una disminución 2 veces más, para un total de 9 puntos bajos que nos tiene que quedar en esta vuelta. Y bueno, así nos queda esta vuelta. Y vean que queda como escondido dentro del zapato, porque la idea es dar la sensación de que la pierna o la parte de color carne está saliendo del zapato, ¿no? Y no que es parte del zapato. Entonces bueno, queda, si lo ven así, no aumentamos ninguna, pero quedó ahí, ya nos da la base para seguir la pierna. Y antes de hacer las vueltas que quedan, vamos a cerrar esto. Vamos a ocultar este pedacito de hebra, y para eso voy a necesitar una aguja lanera, y simplemente vamos a insertar la aguja y simplemente vamos a hacer un punto falso, que ya yo se lo he mostrado en otras ocasiones, que es nos soltamos el siguiente y en el segundo introducimos la aguja, cerramos el punto de esta manera y introducimos por el último punto tejido, que es por donde sale la primera hebra. Entonces introducimos por ahí. Ahí está. Y así queda nuestro punto falso, y simplemente esto lo escondemos por atrás o por abajo, así, y abrimos un poquito más esto por si nos quedó muy cerradito, porque después se nos va a dificultar hacer los puntos siguientes ahí. Y listo, así queda. Ya podemos cortar este excedente. Y bueno, ahora para las siguientes 2 vueltas, que serían la 10 y la 11, simplemente vamos a hacer un punto sobre cada punto. Si se acuerdan, aquí tenemos 9 puntos. Entonces en las siguientes 2 vueltas vamos a hacer un punto sobre cada punto, para un total de 9 puntos bajos. Simplemente hacemos uno sobre cada punto.
Y así vamos haciendo dos hasta completar nuestras 2 vueltas. Bueno, aquí ya terminé de hacer las 2 vueltas. Vean que ya se ven 2 vueltas que sobresalen del zapato. Y nada, este hilito es simplemente para marcar el primer punto. Y aquí estoy por cerrar el último punto de esta vuelta. Pero yo a partir de la siguiente voy a estar usando el color azul. Así que antes de cerrar este punto, que lo que tendría que hacer es agarrar la lazada y cerrarlo, voy a cerrarlo con el siguiente color, que va a ser en azul para el pantalón. Así que agarro la lazada y la cierro con este azul y ahí ya cambié de color. Ahora simplemente para la siguiente vuelta, que sería la vuelta 12, voy a aumentar. Voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos, un aumento y 2 puntos bajos, un aumento. Y voy a tener al final los 12 puntos bajos. Aquí terminé mi vuelta, quedé con 12 puntos al final. Y voy a cortar esta hebra en color arena. Y corto esta hebra chiquita. Y simplemente las escondo adentro de la pierna. Ahora para la siguiente vuelta vamos a hacer igual aumento. Vamos a hacer 3 aumentos en total. Vamos a hacer 3 puntos bajos, aumento, 3 puntos bajos, aumento, 3 puntos bajos, aumento. Pero esta vez vamos a hacerlo tomando la hebra trasera. En vez de 2, vamos a agarrar solo la hebra de atrás. Y vamos a hacer la secuencia que les acabo de decir. 1 y 2 y 3. Y en la siguiente vamos a hacer un aumento, que son 2 puntos bajos en el mismo punto. Y vamos a repetir esta misma secuencia 2 veces más para tener un total de 15 puntos bajos. Y bueno, así nos queda nuestra vueltita de aumentos. Vean cómo se ven los aumentos por aquí. Y tenemos en total 15 puntos. Ahora lo que vamos a hacer es puro secuencia. Vamos a hacer 10 vueltas de 15 puntos. Y al final vamos a tener 23 vueltas, ¿no? Entonces hacemos 10 vueltas más y nos queda ya la pierna hecha. Nos faltaría algunos detallitos, pero nada, es simplemente hacer un punto sobre cada punto hasta completar las 10 vueltas. Bueno, aquí ya tenemos nuestras 10 vueltas hechas. Vean que ya la pierna tomó bastante forma y lo que vamos a hacer es cortar hebra, pero recuerden que a la segunda pierna no le deben cortar hebra. Nada más le voy a cortar hebra porque esta es la primera pierna, así que voy a cortar acá. Ahora no está totalmente terminada, faltan hacerle 2 cosas. Falta hacerle puntos deslizados en esta parte para que la suela quede más planita y hacerle el dobladillo del pantalón. Vamos a comenzar por la suela, así que agarramos nuestra hebra en color negro y volteamos la pierna de este modo y vamos a buscar la primera hebrita frontal que nos quedó de la vuelta que hicimos las vueltas en la hebra de atrás. Entonces de la vuelta 2 nos quedaron estas hebritas. Entonces de ahí vamos a prender el nuevo hilo de esta forma y vamos a meter en la próxima hebra. Vamos a sacar y sacamos por el mismo hilo, por la misma bucle inicial y hacemos el primer punto deslizado. Y simplemente esta vuelta va a tratar de
ahí metimos, sacamos, ahí sacamos y volvemos a sacar. Entonces esta vuelta va a tratar solo de hacer puntos deslizados en cada hebra de la vuelta 2. Bueno, ahí terminamos de hacer nuestros 17 puntos deslizados y vean cómo quedó. Y vean que ya la suela queda como más planita aquí, que ese era el resultado buscado. Luego cuando les quede ya lo último, simplemente cortamos hebra, sacamos, ahí está, y igual como hice cuando cerré el punto del zapato, vamos a enhebrar una aguja, aquí ya está enhebrada, y simplemente vamos a introducir por el primer punto deslizado hecho, que es este de aquí. Introducimos, sacamos acá y volvemos a introducir por el último punto que hicimos, que es este de acá, y sacamos y acabamos de hacer el 18º punto deslizado, y de esta manera nos queda mucho más bonito, mucho más pulcro. Y luego simplemente escondemos y sacamos el hilo restante por acá. Aquí ya corté los hilos sobrantes y nos queda así, muy pulcro, muy bonito. Ahora voy a rellenar un poco más la pierna para que se me haga más fácil hacer el cuerpo. Y ahí ya está. Tampoco mucho, recuerden, ni mucho ni poco. Y así nos queda. Ahora nos falta hacer el dobladillo, que para eso vamos a voltear la pierna así y encontrar la primera hebrita de estas hebras delanteras que nos quedó de la vuelta donde hicimos los puntos en la hebra de atrás. Ahí la encontramos y atachamos más hilo azul, ahí está, hacemos una cadena y ahí mismo hacemos nuestro primer punto bajo, ahí está, y simplemente vamos a hacer un punto sobre cada punto. Aquí en esta vuelta teníamos 12 puntos, así que vamos a hacer 12 puntos bajos, un punto sobre cada una de estas hebras que nos quedó acá. Ahí hacemos el segundo. Depende si apretaron mucho o poco, les costará más o menos. Ahí está el segundo. Y vamos haciendo lo mismo por cada uno de estas hebritas. Así nos queda. Ya hice los 12 puntos y voy a unir al primer punto con un punto deslizado. Aquí este es el primer punto, aquí, y hago un punto deslizado. Ahí está. Corto este excedente y ahora voy a hacer aquí mismo 2 cadenas. Hago 1 y 2 y voy a hacer puntos medios altos. Para eso agarro la lazada y en el mismo donde hice el punto deslizado, ahí mismo voy a meter el ganchillo. Agarro la lazada, tengo 3 bucles encima del ganchillo, agarro la lazada y la saco por esos 3 bucles, haciendo ya mi punto medio. Ahora voy a hacer lo mismo y la secuencia va a ser un aumento de punto medio, un punto medio alto, un aumento de punto medio alto y un medio punto. Así que así voy a hacer eso, que al final voy a tener 6 aumentos por alrededor de todos estos puntos hasta llegar al final. Entonces aquí tengo el primer aumento,
porque las dos primeras cadenitas me cuentan como un punto. Entonces en el siguiente voy a hacer nada más un solo punto medio alto o media vareta. Ahí está. Y en el siguiente hago un aumento, o sea, 2 medias varetas en un solo punto. Así. Y vuelvo a hacer uno ahí. Y así. Y voy a hacer lo mismo por todo el resto de los puntos. Aquí terminé de hacer mis puntos medios altos, medias varetas. Y simplemente, ya para cerrar, en la segunda cadenita del inicio que hice, que es esta que está aquí, voy a hacer un punto deslizado para ya cerrar esto. Y así, ahora saco la lazada y corto. Ahí está. Ahora verán que les queda así como para abajo. Simplemente esta parte excedente la vamos a colocar hacia arriba para simular el dobladillo. Y si quieren, con esta misma hebra le dan unas puntadas pequeñas para que no se venga abajo. Vamos a enhebrar entonces esta hebra. Aquí la enhebramos con aguja y simplemente vamos a coser. Introducimos en el dobladillo y introducimos en el pantalón en alguna hebrita. Ahí cuesta un poquito porque este hilo es medio grueso, pero ya está. Ahí está. Ahora hacemos lo mismo, siempre agarramos una hebrita de esta y agarramos una hebrita de esta que quede bien chiquitito y vamos cosiéndolo. Ahí. Y así nos va quedando. Lo vamos a hacer lo mismo por toda esta parte. Si quieren que no se baje, yo en mi particular lo pienso dejar así porque me gusta más cómo se ve así, como con esta abertura. Pero si ustedes lo quieren coser, ya les dije cómo lo debían coser, por si quieren que no quede bajable como por aquí. Entonces bueno, aquí ya tenemos la primera pierna. Aquí le falta cortar este hilo obviamente y terminar de rematar esto, pero ya tendríamos la primera pierna. La segunda pierna se hace exactamente de la misma forma, con la única excepción de que no van a rematar, van a dejar el hilo suspendido para posteriormente unir la segunda pierna con esta pierna que fue la primera, pero de resto lo van a hacer exactamente igual. Así que nada, nos vemos cuando tengamos la segunda pierna.